Y el tema de la predicación es la luz del mundo. La luz del mundo. Desde la creación, Dios siempre ha hablado al hombre. Y si recordamos desde el Génesis, después de que Dios crea todo lo que existe y después crea a Adán y Eva, y después de la caída de Adán y Eva, Dios le habló. Se recuerda el día que desobedeció a Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos caminaban por el huerto y de repente la voz de Dios los alcanza. ¿Y qué les dijo, hermanos? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, Adán? Y también ahí estaba Eva en ese momento. Entonces, en ese lugar tenía Adán conocimiento perfecto de la verdad de Dios y había una comunión perfecta de la presencia de Dios. Vino el pecado y el hombre perdió ese conocimiento pleno de Dios y se volvió un tanto ignorante, porque después del pecado el hombre fue trastocado en todas las áreas, incluyendo el conocimiento. No lo busque, pero dice Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo dice en Efesios que la gente sin Dios anda en la vanidad, en la ignorancia, dándole prioridad a las cosas pasajeras y dejando de lado las cosas importantes y eternas. Así de drástico está el ser humano. Atiende cosas irrelevantes o no tan trascendentes y dejan las espirituales y eternas de lado. Dice el texto 18 de Efesios 4, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El hombre vive lejos de Dios porque hay un corazón endurecido. El hombre pierde la bendición de escuchar la palabra de un Dios eterno porque hay dureza en su corazón y está o es ajeno a las cosas de Dios. Dice el versículo 19, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Uno de los efectos que trajo la caída del hombre después del pecado es de que la comunión entre la criatura, el hombre y su Dios creador se desconectó. Y hoy el hombre vive en esa ignorancia. A este mundo en el cual vivimos nosotros, Dios ha comenzado a hablar y no ha dejado de hacerlo. En el Antiguo Testamento, según la Biblia, Dios le habló al mundo de ese entonces a través de quién, hermanos, o de qué. A través de los profetas y de los reyes. Eso fue en relación a la nación de Israel. Pero si hablamos un poco más allá, al mundo fuera de Israel, a través de quién Dios habló, hermanos. A través de la nación de Israel. A través del pueblo de Israel, Dios le comunicaba su conocimiento, su voluntad al mundo entero. En Romanos, vaya conmigo, capítulo 3, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo atiende aquí un mensaje acerca del mensaje de Dios hacia Israel y hacia la iglesia. Romanos 3, 1 y 2, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Pregunta Pablo. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Hablando del tema de los judíos. Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido, ¿qué, hermanos? Confiada, ¿qué? La palabra de Dios. Es decir, en el Antiguo Testamento la palabra de Dios fue directamente depositada a la nación de Israel. A ellos Dios les confió su palabra, su voluntad, pero el pueblo de Dios pues rechazó y no recibió esa oportunidad o no aprovechó la oportunidad que Dios les había dado. Dice Deuteronomio, también le pido que me acompañe, vamos a ir un poco de introducción acerca de cómo Dios se ha comunicado a lo largo de la historia del pueblo de Israel y de la humanidad, cómo fue su comunicación en ese tiempo y cómo lo es en el Nuevo Testamento. Dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos,
como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Dios quería que Israel fuera una nación vista por las naciones que la rodeaban. Dios deseaba que Israel conociera y se esforzara en conocer a Dios. Por eso el versículo 6 dice: guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Qué profundo, hermanos, este mensaje. Dios le dice a Israel: estos son mis mandamientos, estos son mis decretos. ¿Qué va a hacer con ellos? Esfuérzate en tenerlos en tu mente, en tu corazón, y en ponerlos por obra, para que todas las naciones que te vean, Israel, vean que yo estoy contigo. Ahora, en el Antiguo Testamento dijimos de que Dios habló al mundo entero a través de Israel como nación, ¿cierto? En el Nuevo Testamento Dios le habla a la humanidad a través de ¿quién? A través de Jesucristo, pero particularmente a través de la iglesia. A través de la iglesia. En el Nuevo Testamento, en el siglo XXI, en los siglos en los cuales estamos viviendo nosotros de este lado, después de la edad de Cristo, Cristo instituyó la iglesia, y es a través de la iglesia que Dios va a hablarle a los demás. Y el mensaje es el mismo. Tenemos que esforzarnos como iglesia ¿en qué? En guardar los mandamientos, en guardar los decretos, ponerlos por obra, dice el texto 6, porque esta es vuestra sabiduría. Es decir, vamos a ser sabios como iglesia, inteligentes como iglesia, y la gente verá cuando pongamos por obra la palabra de Dios. Aquí donde estamos localmente en Timilpan, somos nosotros como iglesia llamados a comunicar el evangelio, las verdades de Cristo, que la gente vea a través de nosotros que hay un Dios poderoso. Pero tenemos que esforzarnos como iglesia. Mire lo que es el texto 6 al final: los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ¿qué dirán, hermanos? Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Sabe qué pasará esto con la iglesia? La gente de afuera, no tendremos que hacer campañas para que la gente venga a los pies de Cristo. Tan solo con el hecho de que vean cómo vivimos, cómo caminamos, cómo nos conducimos, la gente misma dirá: ¿cómo vive esa gente? Yo quisiera vivir como ellos. ¿Sabe que hace un tiempo fuimos a visitar a mis padres allá en Temascalcingo? Y hay una familia que vive enfrente de la casa. No son cristianos, pero son muy observadores. Y en una ocasión, mientras estaba ahí, se acercó un señor, yo no lo ubico, y le dice a mi mamá: oiga señora, ¿qué hizo con sus hijos? Porque sus hijos los veo que no son maldicientes. No andan tomando, no andan fumando, y particularmente el que viene a visitar. Yo quisiera hacer lo mismo con los míos, quisiera hacer lo mismo con mis hijos. Yo los veo que son gente tranquila, que no se meten con nadie. Bueno, la respuesta está aquí. La gente dirá de afuera: pueblo sabio y entendido. Eso es lo que Dios quiere de la iglesia. Amén. Ezequiel 5:5. Estamos viendo cómo Dios le da la responsabilidad a Israel como nación para anunciar su palabra en el mundo entero. Y usted y yo como iglesia somos responsables de anunciar el evangelio de Cristo donde Dios nos colocó, y estamos aquí, y tenemos que ser una iglesia que impacte su entorno, hermanos. Dice Ezequiel capítulo 5, versículos 5 y 6, usted me alcanza. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Es decir, Israel fue colocada en un lugar estratégico por Dios. No fue accidental que fuera ahí colocada esta ciudad, este país de Israel. Y dice el texto 6: y ella
cambió mis decretos y mis ordenanzas. ¿En qué, hermanos? En impiedad. En impiedad, más que las naciones. ¿Sabes que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros? Pero somos nosotros muchas veces los que echamos a perder los planes de Dios, hermanos. Dios quiere bendecirnos como iglesia, quiere bendecirnos como familia, pero muchas veces lo que Dios nos da lo convertimos en cosas de deshonra, de impureza. Y fue lo que le pasó a Jerusalén. Dios le dio mandamientos, estatutos, decretos, pero ellos, dice el texto, lo cambiaron por impiedad, sin temor a Dios. Más que las naciones. Fíjese, después de que Dios les comunicó la bendición a ellos, Israel vino a ser peor que la gente de las otras naciones a su alrededor. Y más que las tierras que están alrededor de ella. ¿Por qué, hermanos? Porque desecharon mis decretos y mis mandamientos. ¿Y qué, hermanos? Y no anduvieron en ellos. Y sabe que esto tristemente me lo encuentro cada vez más seguido en gente que conozco, que han venido aquí a la iglesia o han ido a la iglesia de allá de Morelos, que han dejado de asistir. Y a veces me encuentro, hermanos, familias que una vez en el templo estuvieron y ahora han puesto cantinas. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Dónde quedó la palabra de Dios? Y la gente que vive alrededor de ellos saben que son cristianos, bueno, entre comillas, porque un hijo de Dios nunca va a hacer eso, ¿verdad? ¿Pero qué pasó? Bueno, sucedió esto. Dejaron la palabra de Dios y dejaron las ordenanzas del Señor. Se desviaron. Las intenciones de Israel fueron desviadas, hermanos. Con esa breve introducción que hemos tenido, vamos a ir a Zacarías 4. Y vamos a encontrar una visión más. Como Israel dejó a un lado el llamado de Dios, como Israel tomó en poco la palabra de Dios, ya dijimos que Dios de manera soberana levantó la iglesia como instrumento para seguir proclamando su palabra en el mundo entero, y que a través de la iglesia la humanidad conozca su voluntad, conozca los planes divinos de Dios. Es a través de la iglesia, es a través de usted, de mí y de los miles y millones en el mundo que Dios está usando para que su palabra sea predicada. Dice Zacarías 4. No sé si usted leyó la profecía. ¿Sí la leyó? No la leyó. Si la leyó, le pasó yo igual que al pastor. Agarró un lápiz y comenzó a querer dibujar lo que dice la profecía. Leamos el texto. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado, ¿qué, hermanos? De su sueño. Cada vez que Zacarías tuvo una visión, hermanos, impactante, él tuvo una profunda meditación, consecuencia de lo que estaba recibiendo. Pero en el capítulo 4 vemos que de ese exhausto trabajo de meditar y reflexionar, Zacarías se cansó, se durmió, porque el texto dice que el ángel, ¿qué, hermanos? Lo despertó. Ahora, no solamente le pasó a Zacarías, también Daniel en capítulo 10, versículo 9, también Daniel, después de un tiempo de recibir revelaciones de Dios, fue tan cansado que también cayó en sueño. No lo vamos a buscar, pero dice Daniel 10:9, pero en el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño. Encontramos entonces de que Zacarías es despertado. Ha sido un tiempo importante de recibir visiones de Dios. Versículo 2. Y me dijo, ¿qué ves? Y aquí está la visión. Y aquí es donde yo le comentaba a usted, si usted leyó la visión que hice como pastor, pues intenté dibujar lo que está aquí, porque está un poquito complicado. Mire lo que dice. Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro, todo de oro. Usted conoce los candelabros, ¿verdad? Muy imponentes. Y dice aquí, con un depósito encima. Vaya pensando en su mente si lo puede dibujar, esta visión. Con un depósito encima, un recipiente, y sus 7 lámparas encima del candelabro.
y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y aquí hablamos de 49 cosas arriba del candelabro. Dice el 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Aquí tenemos un candelabro. Según la cultura hebrea, un candelabro se le llama un menorá, se le llaman los candelabros, menorá. Y dice el texto 3 que tenía 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Usted sabe que en la antigüedad, y aquí quizás le tocó ver a usted, en el tiempo que no había la luz eléctrica, se usaban lámparas de aceite, ¿cierto? Y se le colocaba el aceite y luego un pedazo de trapo para que comenzara a alimentarse. Pero para que la llama se quedara encendida, había que estar ¿qué? Constantemente llenando la lámpara. Si no, se apagaba, ¿cierto? Pero aquí encontramos algo muy importante. Según el texto, era una lámpara automática. Porque estaba el candelabro, estaba el aceite y la lámpara no se apagaba. Entonces, esto nos habla, hermanos, que la visión que está teniendo Zacarías nos habla, como no hay nadie que la alimente. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se encargaban de ministrar y de usar el aceite en algunas áreas de la liturgia, pero aquí no habla de sacerdotes. Dice el versículo 12 de Zacarías 4 que además los tubos eran largos. Zacarías 4:12 dice: hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significa las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? El aceite fluía grandemente en los canales o en esos tubos para alimentarlos de aceite. Aquí lo que primero quiere mostrar la visión de Zacarías es de que este candelabro, el aceite que está ahí, las lámparas que se encienden, no tiene nada que ver el ser humano. Todo es divino. Todo es hecho por Dios, para Dios solamente, hermanos. Dice el versículo 4 de Zacarías 4. Vamos a ver el propósito de la visión. Dice aquí entonces que Dios está produciendo, versículo 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dijo: no, Señor mío. Zacarías tuvo visiones y con esta quedó perplejo. No sabía lo que estaba pasando en ese momento. Dios quería mostrarle en ese momento a Zacarías acerca de lo importante que es la luz y lo que representa en cada una de las visiones. Vamos a entenderlo un poco y vamos a ir a Isaías capítulo 49, versículo 1. Isaías capítulo 49, versículo 1. La visión de Zacarías comienza con la restauración de Israel, con la reconstrucción del templo, con la reconstrucción de la ciudad y la salvación de la nación. Dice Isaías 49, versículo 1: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarla a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será, ¿qué, hermanos? Mi fuerza. ¿De quién habla aquí Isaías? Respuesta: del Mesías, de Jesucristo. De Jesucristo.
Es Jesucristo del que está hablando en la visión del capítulo 4. Ese candelabro no es algo literal, es algo que alumbra. Israel había sido opacada por su pecado de rebeldía, pero está viendo Zacarías que esa luz será otra vez encendida. Dice el versículo 6 de Isaías 49, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz, fíjese, de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Sigue hablando del Mesías. Sería solamente, no solamente sería luz de Israel, sería luz y salvación para todo el postrero. Y ahí entramos usted y yo. En el Nuevo Testamento habla un poco más acerca de esta luz que está viendo Zacarías en ese candelabro. No lo busque, pero dice Lucas capítulo 1, 78 y al 80. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. El Evangelio de Lucas nos habla que Jesús vino a alumbrar a los gentiles y a darle restauración a Israel. Esa luz que está viendo Zacarías tiene que ver con la luz del Mesías. Volvamos a Zacarías capítulo 4. En el versículo 3 de Zacarías 4, en la visión que está viendo el profeta, dice que ve el candelabro, pero luego ve un depósito, ¿cierto? Dice que ve un depósito. Y el ángel le pregunta qué es lo que ve, y está pensando. Pero luego comienza a preguntarse Zacarías acerca de los dos olivos. Ahí está en el versículo 4. Pero vamos a ir al texto 14 de Zacarías 4. Zacarías 4:14, al final, el último texto del capítulo. ¿Qué son esos dos olivos que menciona Zacarías al inicio del capítulo 4? Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda, ¿qué, hermanos? De toda la tierra. Históricamente, en el Antiguo Testamento, Dios ministró al pueblo a través de dos líneas. Una a través del rey y otra a través del sacerdote, ¿cierto? Siempre ministró así a su pueblo. Pero en el tiempo que estamos leyendo, Dios estaba ministrando al pueblo a través de Zorobabel, que era el jefe civil, por decirlo así, del pueblo de Israel, y de Josué. Eso lo encontramos en el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 4. Zorobabel era el encargado de las leyes, de restaurar, y Josué era el sacerdote. Entonces, ese es históricamente. Vamos a Zacarías capítulo 6, versículo 12 y 13. Zacarías 6, 12 y 13, porque eso es históricamente, que en ese momento que tenía la visión Zacarías, estaba en turno Zorobabel y Josué. Pero ¿qué significa proféticamente? Zacarías 6, 12 y 13 nos habla proféticamente de estos dos olivos. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: he aquí un varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brota de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará la gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Pregunta: ¿de quién habla aquí? Respuesta: de Jesucristo. Como sacerdote y como rey. Proféticamente está hablando de él. Él restaurará, él edificará el templo, y él llevará la gloria, y se sentará y dominará en su trono.
Dice el apóstol Pablo, y toda rodilla confesará que Él es el Señor. Entonces, Zacarías está viendo hacia el futuro y está viendo que esa Israel que está destruida, que está destrozada, que nadie da por ella nada, en un futuro será restaurada. Pero no por mano de hombre, no por un ejército, sino por el Señor Jesucristo, por el Mesías. Amén. Vamos al texto 6, Zacarías 4:6, un texto muy conocido, quizás usted lo ha escuchado como cristiano en algún momento de su vida, y también en cantos, porque hay cantos que se cantan con este versículo. Dice Zacarías 4:6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, el encargado como rey gobernante en ese momento, que dice, ¿qué? No con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Según en Israel, la palabra no con ejército se refiere a la fuerza de muchos. La frase y no con poder en hebreo se refiere a la fuerza de uno grande. Entonces, en la visión que recibe Zacarías, le dicen lo siguiente, no es con fuerza humana, tampoco es con fuerza grande. La restauración de Israel para que sea la luz de las naciones no será luchando en guerras ni con pleitos. ¿Cómo será, hermanos? Con el Espíritu de Dios. Ahí está. Lo que Dios restaure en el futuro, Zacarías, va a ser con el poder de su Espíritu. Y es el Espíritu de Dios, hermanos, el que ha hecho la obra en usted y en mí. El que va a hacer la obra en la restauración cuando a través de la iglesia se proclame el Evangelio, va a ser a través del Espíritu Santo. Mire, podemos nosotros como pastor hablar y dar una clase de educación, pero no es educar a la iglesia. No, el que cambia a la gente, el que transforma, el que sana y el que restaura es el Espíritu de Dios. Entonces, la visión que tiene que ver, o que está en Zacarías, tiene que ver con un esfuerzo del Espíritu Santo. No es una obra física, ni mental, ni moral, de cambiar a la gente. No, es una obra del Espíritu Santo. Usted y yo somos resultados de esa obra. Vamos a ir a dos textos y ya lo vamos a dejar como primera parte. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. La fuerza humana no estará involucrada en la restauración de Israel futura. Y también es un mensaje para la iglesia, hermanos. Nosotros, yo sé que tenemos deseos de que Dios transforme y cambie a seres que amamos, pero la única manera para que ellos cambien va a ser por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano, que usted es testigo? Somos testigos del Dios poderoso, pero esto solamente se dio porque el poder del Espíritu de Dios nos transformó y nos cambió. Y nadie nos puede callar. Hemos vivido experiencias tristes, difíciles, angustiosas, pero ese poder que nos tocó hace un tiempo atrás nos transformó de tal manera que no importa cuál sea la prueba que tengamos, seguimos siendo testigos fieles del poder de Dios. Y no estamos aquí porque nos trajo alguien, no, estamos aquí porque fue Dios el que nos transformó. Si tú quieres ver a tu familia transformada, tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. Porque si no, solamente vendrá como simpatizante por un tiempo y luego se irá. Pero el que es cambiado por el poder del Espíritu Santo es transformado para siempre, hermanos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El testimonio eficaz de la iglesia será a través del Espíritu de Dios. El trabajo de evangelismo, de alcanzar a las almas,
será solamente por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que a veces me toca ver un cuadro que siempre me habla mucho como pastor? Mi hija pues es bastante expresiva y de repente cuando venimos o nos encontramos a alguien, siempre les dice: ¿vas a ir al templo? ¿Quieres ir al templo? No es ella, hermanos, es Dios hablándole a esas personas que su lugar es aquí. Lo pueden tomar como ay, es que es una niña. No. Cuando alguien te está invitando al templo es porque Dios está obrando a través de diferentes personas para que el que está escuchando se dé cuenta de que es en la casa de Dios donde debe de estar. Entonces, Zacarías dice aquí, Hechos, y me seréis testigos. Un texto más, Hechos 4:31. Hechos 4:31, ahí lo vamos a dejar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Se trata de un poder que cambia el corazón, que transforma el corazón, que cambia las vidas. ¿Qué es lo que le hace a usted venir aquí al culto, hermanos? Es el poder de Dios, que te levanta de tu estado de confort y te dice: ve a escuchar palabra. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esto no lo puede hacer nada ni nadie, hermanos. A usted lo puede invitar mucha gente, pero cuando lo levanta a usted el Espíritu de Dios, no importa que esté cansado o que deje cosas pendientes, usted va al lugar porque aquí lo trajo Dios. Me pasa a mí. Vengo de allá ¿y por qué vengo? Bueno, hay algo en mí que dice: tienes que ir, comparte mi palabra. Entonces, lo que Zacarías está viendo, hermanos, cuando dice: no es con ejércitos, no es con fuerza, es que la obra de Dios para esa visión, para nuestro tiempo, va a ser solamente por su Espíritu. Leamos una vez más el texto de Zacarías 4:6 y se lo puede aprender de memoria. Es un buen texto para tenerlo presente siempre como cristianos. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hagamos las cosas no en la carne, no a la fuerza. Queremos ver a la gente cambiada, que la cambie el Espíritu de Dios.